He creído muy conveniente traerles este mensaje para que lo meditemos. Y está basado en Mateo 22-29, que dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para introducirnos en el tema, hermanos, les voy a contar cuando Sir Walter Scott, que era un escritor británico de los años 1700, 1800, adquirió los servicios de un nuevo sirviente, le envió a su biblioteca, le dijo: anda, tráeme el libro. ¿Cuál libro?, le preguntó. Anda, tráeme el libro. El sirviente, poco desorientado, se fue y encontró una gran biblioteca con muchos estantes, pero había solo un libro, era el Nuevo Testamento. Para este señor es seguro que en los momentos de meditación espiritual en Dios de su Hijo Jesucristo, el Nuevo Testamento era lo suficiente. Entonces, vamos a entrarnos en el tema: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Alistaráse a leer la Biblia, ¿no? Dice en Mateo 22-29. ¿Quién tiene Mateo 22-29? Mateo 22-29. La palabra de Dios dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sí, de ahí está tomado el título de esta enseñanza. Jesucristo dijo estas palabras respondiendo a los saduceos que siempre le querían poner trampas al Señor Jesús, pero el Señor les responde. Leamos, por favor, Mateo 22-23, el 29 y el 32. Mateo 22, el 23, el 29 y el 32. Amén, hermanito. Doy lectura. El 23. Gracias, mi hermano. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está claramente demostrado. Los saduceos querían hacerle caer a Jesús diciendo que la esposa de 7 hermanos se había casado con los 7, y después de la resurrección, ¿de quién será? Entonces, por eso les responde el Señor de este modo. Y hoy día existen todavía esos saduceos porque muchos no creen en la resurrección. Es decir, que el principio del saduceísmo está hasta ahora vigente, hermanos. Estoy seguro que algunos cristianos reciben enseñanzas y libros supuestamente inspirados, aparte de las Escrituras, creen en sus falsas enseñanzas. El Internet, el Facebook está lleno de eso. Y es por eso que debemos tener cuidado y poner mucha atención en esta enseñanza. Esto de llenarse de tanta doctrina por medio de estos medios tiene a media humanidad confusa con relación a las Escrituras. Claro, los que no han estudiado mucho hieran al tratar de anteponer otros libros de información por encima de lo que Dios ya nos ha revelado. Y no solamente refiriéndose a la resurrección, sino que recomiendan libros doctrinales producto de mentes humanas
para prácticamente todo tema de la Biblia. Pero hierran los tales, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si yo quiero saber algo de ciencia o historia o alguna cosa, bueno, ahí sí me meto en internet, investigo, hago lo propio. Pero con relación a lo espiritual, hermanos, no hierro porque poseo todo lo suficiente en las escrituras. No necesito ir a otro lado. Todos sabemos lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para hacer todas las buenas obras. Me sentiría un ofensor en espíritu al Espíritu de Dios si busca auxilio en una información doctrinal humana. Ya lo que Dios nos ha revelado es suficiente. Los que se aferran a otro libro de información para atender los asuntos del cielo van a errar, siempre van a errar. Pues Dios, aparte de sus santos hombres, de Él, los apóstoles, no inspira a nadie en absoluto ahora sobre su doctrina de fe para los hombres. Y veamos eso, leamos 2 de Pedro 1, 19 primero. Vamos a leer hasta el 21, pero primero el 19, después el 20, después el 21. Segunda de Pedro 1, 19, ¿qué dice? ¿Puedo leer yo, hermano? Sí, mi hermanito, gracias. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren lo Entendiendo que primero dice. Después seguimos con el 20. Mire lo que dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Verdad que nadie puede quitar la vista de esa antorcha? Los cristianos tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies, dice en Salmo 119, 105. Sigamos con el 20, mi hermanito. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ahí esperemos. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia a su manera, sino como Dios manda. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando recibían las profecías, recibían la interpretación. Ninguno tuvo la libertad de interpretarla a su manera, pero hoy día, hermanos, la interpretan, la acomodan a la manera que les conviene. Hay tantas y tantas congregaciones. Dios es justo y dará a cada uno lo que se merece. Leamos el 21, por favor, mi hermano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres santos que fueron apartados para impartir el mensaje, que fueron los apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este texto nos da el consuelo y confianza a saber que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos habló a nosotros por medio de estos hombres. Y hoy nos habla por medio de las Escrituras
hermanas y hermanos. Y eran quienes opinan como los evangélicos sectarios tienen que aprender hoy en día que al resistir a lo que está revelado en las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué están haciendo? Están ignorando el poder de Dios. Se hacen partícipes de aquellos que no se someten a la autoridad divina. Y caen en condenación automática. Así lo menciona el apóstol Pablo. Leamos, por favor, Romanos 13:2. El que tiene mi ayuda, por favor. Creo que el hermano Rogelio tiene. Hermanito Rogelio, a los tiempos, a usted le gusta leer. Por favor, Su hermano micrófono, Rogelio. su micrófono, hermanito Rogelio, disculpe. Ahora sí, Ya. era Romanos 13:2. 13:2. Bueno, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está clarito la palabra. Acarrean condenación para sí mismo. ¿Esto por qué no analizan? Los saduceos erraron en cuanto a la resurrección. Las escrituras poseen abundante doctrina en torno a este tema. En cuanto a la resurrección, veamos, hay momentos en que ocurrirá, hay momentos. Leamos, por favor, lo que dijo el Señor Jesús en Juan 6:39, 40 y 44. En la casa pueden leer todo el capítulo 11. Ahorita vamos a leer el 6, 39, 40 y 44. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. 40 también. ¿Sí? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora el 44. Ninguno puede Sí. venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Miren lo que dice el Señor Jesús. Y los saduceos no creían en la resurrección. Yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Nos indica también a quiénes va a resucitar. Leamos, por favor, Juan, un poquito más atrás, 5, 28 y 29. Juan 5, Veloz 28 parece y que ya tiene. 29. 5, 28, 29. Sí, sí, mi Dice la hermanito. palabra del Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. ¿Quiénes resucitarán? Todos, dice. Todos los que están en los sepulcros. La diferencia es que unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación.
Las escrituras no hierran, hermanos, y dan la seguridad sobre la resurrección. Y esa seguridad la podemos ver en 2 Corintios 4:14, por favor. 2 Corintios 4:14. En 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso dice el apóstol Pablo. Miren, nos da la seguridad. Dice, sabiendo el que resucitó al Señor Cristo Jesús. Hay la seguridad. También nos revela las escrituras que Jesucristo resucitó. Él resucitó, cumpliéndose la profecía. Leamos esa profecía en Salmos 16:10, por favor. Salmos 16:10. ¿Quién es? Salmos 16:10. Amén, hermanito. Dice Gracias. la palabra del Señor. Salmos 16:6. 10. 10. 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está la profecía. En el Seol, o sea, en el Hades, quiere decir, ¿no? No dejarás mi alma ahí, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor profetizó acerca de su resurrección. El Señor mismo profetizó. Leamos, por favor, en Marcos 9, el 9 y el 10. Nueve, 9, 10. Sí, sí, mi hermano. Dice la palabra del Señor, Marcos 9, 9, 10. Y descendiendo ellos del monte, los mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Esto es en la transfiguración. Les dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, que ahí digan. Claro, los apóstoles estaban desconcertados, pero obedecían. Los apóstoles predicaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, siendo ella complemento del Evangelio, hermanos. Hechos 2:32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Eso dijo el apóstol Pedro en el primer sermón a los judíos. A este Jesús que ustedes le mataron, resucitó Dios y nosotros somos testigos de ello. Y también lo podemos estudiar, hermanos, en 1 Corintios, en todo el capítulo 15. Pueden tomar nota y estudiar en casa. También hierran sobre los dones espirituales. Hoy día se hierra sobre toda palabra de Dios. Los predicadores de las denominaciones religiosas, mayormente de avivamiento, de prosperidad, etcétera, etcétera, hierran a diario con relación a los dones espirituales. Y aquí les cuento una anécdota chiquito.
Después de Marcos 16 está unas promesas que les hace el Señor a sus discípulos, pero a sus discípulos, no a nosotros. Un pastor evangélico estaba en África y creyendo que decía para él la palabra que podía coger serpientes, tomarse veneno, no le pasará nada, curar enfermos, etcétera, etcétera. Se acercó a un león y claro, fue almuerzo del león. Gracias, dijo el león. Se esmeran, hermanos, en no creer lo que enseña la palabra de Dios sobre el tema. Los dones ya cumplieron su propósito. Hoy día ya no son necesarios, ya no existen, ya cumplieron su misión. Dicen estos predicadores que ellos son poseedores de estos dones ahora y irán ignorando las escrituras. Hoy día lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor, dice en 1 Corintios 13. No cumplen con el mayor mandamiento. Si amaran a Dios sobre todas las cosas, no inculcarían la falsa doctrina sobre los dones que dicen que son para ellos. Les pregunto si en realidad ellos saben lo que es un milagro. Ahora he visto publicidad de iglesias que llaman a cultos de milagros, a cultos de ni qué cosas. Si existen, ¿por qué no se observa un milagro alguno? ¿Dónde estaban cuando hubo la pandemia? Ahí era que salgan a curar a todos los enfermos. Ahí no asomó ninguno. Una mera coincidencia es llamada a veces un milagro. Un milagro, algo que ocurre fuera del campo de las leyes establecidas por Dios. Eso es un milagro. Es el resultado de la intervención divina. Hermanos, los milagros de Cristo quedaron en forma escrita para que nosotros creamos. Leamos, por favor, Juan 20, 30 y 31. Tal vez quieran leer el hermano Calle, Ramón Calle, hermano Sailema. Cualquiera de los hermanitos. La hermanita Patricia. Juan 20, ¿qué dijo mi hermanito? Juan 20, 30 y 31. Ya. La palabra de Dios dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Miren lo que dice. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Claro, no alcanzaría una biblioteca entera para describir todos los milagros que él hizo. ¿Se acuerdan que todo el pueblo le iba siguiendo? Una fila de enfermos, de poseídos, siempre estaban atrás de él. Pero las que se han escrito es para que creamos en que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida. Cristo nos prometió el Consolador. Les prometió a los apóstoles, les dijo que esperaran la llegada de ese poder. Leamos, por favor, Lucas 24, 48 y 49. Lucas 24, 48 y 49. Lucas 24, 48 y 49. Sí, mi hermano.
48, acá está. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y cuál más? Jesús, Cristo hasta ahí nomás, les prometió el Consolador. Sí, sí, sí. Y les dijo, quédense ahí hasta que sean investidos de ese poder desde lo alto. El Espíritu había de guiarlos a toda verdad y había de capacitarlos con poderes milagrosos. Ellos sí podían curar, podían resucitar muertos, podían sacar demonios, todo para afirmar la palabra. Se cumplió todo en el día de Pentecostés. En todo el capítulo 2 podemos leerlo. Y eran hoy día los que embaucan diciendo que poseen dones milagrosos. Llenan, y a veces confunden inclusive a los cristianos. ¿Cuándo fueron capacitados? ¿Cuándo fueron dotados? ¿Cuándo fueron investidos de ello, tal como fueron los apóstoles? Nunca. El libro de los Hechos revela la historia de la iglesia primitiva. Los apóstoles inspirados salieron a predicar el mensaje con todas esas señales que le seguían a los apóstoles. Y tenían poder, tenían autoridad para hacer milagros. Los apóstoles no podían haber llevado a cabo la gran comisión sin la ayuda divina, hermanos. Hoy día no hay poderes milagrosos. Todo terminó cuando el último apóstol murió. Ya no hacen falta. Ya tenemos lo perfecto, hermanos. La completa revelación divina, la que no nos hace errar. La Biblia, la palabra de Dios. Hoy día, Dios nos habla por su Hijo. El comienzo del libro a los Hebreos nos indica la manera que Dios utiliza para hablarnos hoy día. Esto indica ya para aquel entonces estaba llegando a su fin el don de la inspiración. Leamos Hebreos 1, 1 y 2, por favor. Dios ha hablado por su Hijo. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituimos heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, hermano. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios habló con Moisés bien lejos de Egipto, en una llanura solitaria en el desierto. Habló con Elías mientras se escondía en las montañas para proteger su vida porque tenía miedo de ser asesinado. Habló con Eliseo en un campo de cereales. Por medio de su Hijo Jesús, habló a Pedro y a Andrés a orillas del lago. Habló al pequeño cobrador de tributos, Zaqueo, que se había subido a un árbol para poderle ver a Jesús. Habló a Pablo en un camino atestado de gente y con sus soldados. Habló con Juan mientras estaba solo en la isla de Patmos. Le dijo, escribe lo que te voy a decir. Sin duda alguna, él hizo esto para probar que él habla con la gente, donde quiera que está, donde la gente esté atenta a escucharlo. Hoy día, si queremos escuchar a Dios, nos habla por medio de su Hijo
a través de su palabra. Queremos oír a Dios, abramos la Biblia. No nos vayamos a otro tipo de información. Abramos la Biblia. En nuestro caso particular, por medio del Nuevo Testamento. Así que no erremos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros, hermanos, si queremos saber todo lo que Dios inspiró acerca de su Hijo, lo tenemos en el Nuevo Testamento. El Evangelio completo, sin que le falte ni le sobre nada, en absoluto. Todo es perfecto. Todo lo referente a lo que deseamos saber. Del futuro lo poseemos ahí en el Nuevo Testamento. No hay necesidad alguna de estar escuchando a tantos predicadores, a falsos profetas que proliferan en todas partes. El futuro del hombre, de acuerdo al Nuevo Testamento, es según lo expresado por el Maestro. En Marcos 16, 15 y 16. También debemos saber de memoria estos dos versículos. Dice la palabra del Señor, Marcos 15, 16, 16, 15, 16. A ver, sí, 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir por todo el mundo, dice. Entonces, no erremos, hermanos, escuchando falsas promesas, falsas profecías, falsas predicciones de los llamados profetas modernos, adivinos, agoreros, astrólogos, mentalistas, brujos, etcétera, etcétera. El poder, el futuro de salvación o condenación. No hay más, hermanos. Nuestro futuro es salvación o condenación. Y eso lo revelan las Escrituras. El mensaje de Dios no cambia. Es el mismo de siempre. Pablo, haciendo alusión al respecto, dijo, leamos Filipenses 3:1. ¿Qué nos dijo Pablo, por favor? Filipenses 3:1. Dice en Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Miren lo que dice el apóstol. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. No importa. A los corintios les dice en 1 Corintios 4:6, leamos por favor. 1 Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6, hermanito. Sí, mi hermano. Primera de Corintios 4:6. Esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hermano, O sea, hola. por causa Hola, hermano. Habla Néstor. envanezca. Es que tengo un cuidador que se llama Néstor. Ah, no, Ya. Miren lo que dice. Aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué nos dice por qué? No tenemos que buscar otra información. Se fue más lejos y más profundo aún el apóstol al exhortar
a ni siquiera pensar, dice, más de lo que está escrito. Una anécdota, un evangelista predicaba domingo tras domingo el mismo mensaje. Y por tal motivo la membresía empezó a irse. Quedó solo un miembro y le preguntó al predicador de por qué predicaba siempre lo mismo, no cambia. Le contestó que hasta que la membresía comenzara a llevar a cabo lo enseñado en su predicación, él no predicaría otro mensaje. El solitario miembro comenzó a practicar lo que predicaba. El predicador empezó a dar otros mensajes y empezó a regresar los feligreses. Y comprendieron que el predicador no predica por simplemente predicar y llenar una función, como hay muchos hoy en día. Querer exhibirse, ensanchando su vocabulario, hablando cosas infladas sobre todo lo que se observa. Los que abandonaron la congregación regresaron a la iglesia, se creció, se fortaleció. ¿Por qué? Porque comenzaron a poner en práctica lo que el predicador les decía. ¿Por qué? Porque era bíblico. Y eso, hermanos, es una lección para nosotros. Pienso yo que el predicador siguió la enseñanza del apóstol Pablo, de que no le era molesto hablar sobre lo mismo, si era para la seguridad de los que componen la congregación. Hermanos, para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen. Concluyo haciendo la salvedad de que los libros a los que me refiero son libros con enseñanzas doctrinales sin base, sin ninguna base, opuestos a las Sagradas Escrituras. La Iglesia de Cristo, hermanos, tiene muchísima literatura relacionada al Evangelio y su sana doctrina, la cual la recomendamos que lea, examine siempre a la luz de las Escrituras. Estas pueden ayudarle a llegar al conocimiento de la verdad para obtener la salvación. Si no, nos edifiquemos unos a otros. Los evangelistas y maestros de las iglesias de Cristo no reclamamos tener un don sobrenatural de inspiración divina para nuestras enseñanzas, sino solo la Biblia como nuestro único credo inspirado. No necesitamos más. El Espíritu Santo exhorta, examinarlo todo, retener lo bueno. Esto mismo es lo que deseamos que cada hermano, que cada oyente haga. Examinar todo lo que enseñamos. Comparémosle con el Nuevo Testamento, comparémosle con la Biblia y retengamos lo que es correcto. Pero si no lee el Nuevo Testamento, está sellado con la sangre del Señor, ¿cómo podrá examinar acertadamente lo que otros enseñan? Imposible. Cualquiera sea la afiliación sectaria del que enseña. Hermanos, hermanas, hermanos, no erremos, por favor, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. De ello depende nuestra vida eterna, como dice el Señor Jesús y como dice el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Eso es todo esta noche. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermano.